¿Ethereum está realmente colapsando ahora mismo o esto es exactamente el tipo de pánico que aparece justo antes de las mayores subidas? Mientras los precios han desplomado, el sentimiento ha pasado desde la emoción al miedo en absoluto, pero las métricas principales de Ethereum están haciendo lo contrario. Las direcciones activas en la red han aumentado más de un 100%. Las principales instituciones financieras están trasladando la infraestructura a la blockchain a través de la tokenización, y la blockchain que están eligiendo es Ethereum. Tom Lee sostiene que los suelos se forman no cuando todo parece esperanzador, sino cuando los precios dictan las emociones y los inversores empiezan a creer lo peor. Así que en este vídeo vamos a analizar la última tesis de Tom Lee sobre la utilidad que tiene Ethereum y por qué esta caída parece peor que la de FTX, pero los cimientos son más sólidos que nunca. Pero antes, recuerda como siempre que si lo que estás a punto de ver te gusta y te aporta valor, puedes regalarme un simple like aquí debajo y suscribirte, ya que la mayor parte de la gente que ve este tipo de contenido ni deja su like ni está suscrito, o sea que no seas un tacaño. Vamos directamente a ver qué nos tiene hoy preparado Tom Lee. Creo que podemos fijarnos en las métricas. Por ejemplo, si nos fijamos en la cantidad de direcciones activas en Ethereum, ha aumentado un 117% en comparación con el año anterior. De hecho, solo en los últimos 3 meses, ha aumentado de forma parabólica. Como sabéis, al salir de Davos, ¿cuál fue la gran noticia en torno a los planes de Wall Street? La tokenización, que consiste en trasladar gran parte de su infraestructura financiera a la cadena de bloques. Scott, eso no va a cambiar solo porque los precios de las criptomonedas hayan caído. Pero, ¿cuál es la cadena de bloques que es evidente? Ya sabes, enumerada, nombrada por CSUBS, Standard Charter of Fidelity, donde están tokenizando productos, está en Ethereum. Entonces, Ethereum no está en una espiral de muerte porque la utilidad esté subiendo. El precio, por supuesto, ha sido terrible. Sabes, lamentablemente los precios de las criptomonedas son volátiles. No es como si las estimaciones de ganancias cambiaran para Ethereum. De hecho, el uso de la red ha aumentado un 80% en solo los últimos 6 meses, pero sí significa que los precios se mueven mucho. Tom Lee señala una de las verdades más incómodas dentro del espacio de las criptomonedas. El precio puede separarse completamente de la realidad durante largos periodos de tiempo. Ahora mismo Ethereum parece estar roto si solo observas el gráfico, pero cuando te alejas del precio y observas el uso, la historia cambia por completo. Las direcciones activas de Ethereum han aumentado más de un 100% interanual. Ese tipo de movimientos no ocurren en una red que está moribunda, ocurren cuando la actividad de la red aumenta bajo la superficie. Instituciones como UBS, Standard Chartered y Fidelity no están experimentando en redes aleatorias, están implementando productos reales en Ethereum porque tiene liquidez, seguridad y desarrollo que otras cadenas no tienen. A diferencia de las acciones tradicionales, Ethereum no depende de revisiones de ganancias ni de guías trimestrales, opera como una infraestructura. Cuando el uso se expande, el valor le sigue, incluso cuando los precios están meses fingiendo lo contrario. La conclusión es simple pero poderosa. El mercado está reaccionando emocionalmente al daño de los precios mientras ignora la señal más fuerte de todas, que es el aumento del uso en el mundo real. Sabes, Bit está diseñado para ser un vehículo que rastrea los precios de Ethereum, pero en el repunte, porque vamos a agregar que Ethereum tendrá un rendimiento superior. Entonces, Ethereum, está en una caída. Bitmain estará en este punto de caída. Bitmain no tiene apalancamiento, tiene aproximadamente 4.3 millones de Ethereum que ganan un 3% anual y tenemos 600 millones en efectivo que ganan alrededor del 4% en los mercados monetarios. Entonces, la empresa está ganando alrededor de $1 millón al día. Por lo tanto, no hay riesgo. No es necesario que la empresa recaude dinero porque es deudora y en realidad genera alrededor de 360 millones al año en ingresos netos. Creo que el sentimiento criptográfico está por los suelos porque ha sido una caída terrible. Quiero decir, en los últimos 10 días, Ethereum ha bajado un 40%. Y eso ha generado, creo, muchas preocupaciones sobre si las criptomonedas son viables. Pero, ya sabes, todas esas declaraciones que acabo de escuchar y de hace un minuto, escuché lo mismo en noviembre de 2022 después de FTX. Y esa es la realidad, que las criptomonedas se caracterizan por una hipervolatilidad y grandes caídas. Y solo en los últimos 8 años, Ethereum ha tenido 7 caídas del 60% o más. La buena noticia es que 7 de esas 7 fueron recuperaciones en forma de V, así que tuvimos una caída en cascada. Si las criptomonedas están tocando fondo ahora, ¿qué es lo que parece? Especialmente dado el movimiento del 25% de MicroStrategies,
Las recuperaciones son en forma de V, así que nos recuperamos tan rápido como hemos caído. Tom Lee señala que la infraestructura genera $1 millón al día sin necesidad de que los precios estén al alza. Eso deja unas ganancias netas anuales de unos cientos de millones de dólares. No es así como se comportan los activos en dificultades. Y esto es importante porque Ethereum cayó un 40% y el miedo le siguió de inmediato. Pero Tom Lee lo compara con noviembre del 2022 tras el colapso de FTX. En los últimos 8 años Ethereum ha experimentado 7 caídas de más de un 60% y todas y cada una de ellas se recuperaron en un brusco movimiento en forma de V. Y si tú quieres adelantarte a este tipo de señales que aparentemente parecen ser tan difíciles de encontrar pero que nos dejan ver con claridad los siguientes movimientos que van a suceder en el espacio de las criptomonedas, lo único que tienes que hacer es unirte al grupo gratuito que tienes aquí debajo de Telegram. Ahí estamos compartiendo señales, análisis y altcoins diariamente para surfear este próximo bullrun con grandes ganancias. Tienes el enlace justamente aquí debajo. Vamos a ver qué nos tiene ahora preparado Tom Lee. Por lo tanto, creo que todos los miembros con derecho a voto sienten esa presión de todos los que trabajan para ellos, que les hace creer que si recortan los tipos, solo se están inclinando ante la Casa Blanca. Y tanto si afirman ser independientes como si no, no pueden escapar a esa presión. Y creo que eso se refleja en todos los comentarios, como el que acabas de citar, alguien de Boston, ya sabes, de la Reserva Federal de Boston, que dice que no ve la necesidad de un recorte. Objetivamente, eso es totalmente erróneo porque el mercado de bonos, los fondos de la Reserva Federal, los futuros implícitos de la Reserva Federal o incluso la inflación a un año dicen que en realidad no hay un problema de inflación, lo que significa que si la inflación está bajando y los fondos de la Reserva Federal se mantienen, los tipos de interés reales se están ajustando. Por lo tanto, la Reserva Federal está provocando involuntariamente un endurecimiento de la política monetaria porque, a medida que caen las expectativas sobre los tipos de interés y la encuesta de UMISH mostró una caída el viernes, en realidad están provocando un mayor endurecimiento de la economía. Por lo tanto, creo que es un problema real. Pero, por supuesto, la Reserva Federal puede corregir muy rápidamente. Pero durante el fin de semana, ya sabes, la gente lee el periódico, como has dicho, y el precio sube. Por lo tanto, no solo la gente entra en pánico durante el fin de semana, sino que, como sabes, fuera de todo el mundo mira esto y, si les preocupa la política monetaria y tienen muchas criptomonedas, simplemente las venderá. El argumento de Tom Lee es que la Reserva Federal está haciendo que las políticas sean más restrictivas al quedarse quietas mientras las expectativas bajan. ¿Y por qué todo esto es importante para las criptomonedas? Porque cuando aparece el miedo, las criptos son las primeras en venderse, no porque sus fundamentos hayan roto, sino porque son accesibles y globales. Las criptos han absorbido esta presión de forma agresiva. Eso crea un escenario en el que el alivio no necesita un entorno perfecto, solo se necesita un cambio de la confusión a la claridad. ¿Siente el miedo que parece estar hundiendo al mercado ahora mismo? Sí, al 100%. Como sabe, no importa cuánto tiempo lleve alguien en los mercados, ya sea en criptomonedas o en acciones, el precio sigue determinando la emoción. Por eso, cuando los precios bajan, nadie se siente muy seguro. Por eso hay mucha ansiedad, mucha ira, emociones y dudas. Y creo que demasiadas personas toman lo que yo llamaría decisiones reflexivas en lugar de usar una especie de pensamiento primario en lugar de un pensamiento estratégico, pero eso siempre ocurre durante las caídas. ¿Por qué crees que, cuando miro, obviamente, Crypto Twitter, o simplemente me hago una idea del mercado, quizá en algunas conferencias, o en mi día a día, el sentimiento, el miedo, se siente casi peor que a raíz de FTX, que fue esta crisis crediticia casi catastrófica que se desató? Y hoy, cuando pensamos en algunos de los catalizadores que hay detrás de esta venta masiva, parecen mucho menos nefastos para la industria. Quiero decir, debido a todos los vientos de cola que existen para las criptomonedas, ya sean monedas estables o RWA, pero esta caída se siente casi igual de dolorosa desde una perspectiva de sentimiento. Sí, lo es. Creo que la razón por la que se ha sentido tan mal para la gente, es la número 1. Creo que hay 3 posibles, quiero decir, 3 cosas, muchas más que 3, pero la número 1, creo que en el fondo de la mente de la gente, han estado pensando que hay un ciclo de 4 años. Y entonces, como saben,
Cuando todos llevan un martillo, lo único que ven son clavos. Entonces, en sus mentes, todo lo que está sucediendo confirma que estamos en un ciclo de 4 años. Y mucha gente me ha mostrado ese gráfico, los 391 días, ¿cierto? 1.64 días de ganancias y luego 364 días de caídas. Y ese es el número 1. Entonces, es el reconocimiento de patrones en las mentes de las personas. Creo que el segundo es que, por mucho que la gente se haya entusiasmado con la IA y la cuántica, creo que la cuántica se ve como una amenaza para las criptomonedas, o las criptomonedas no han descubierto si son buenas o malas para las criptomonedas, porque como saben, hay mucha gente hablando del riesgo descifrado para Bitcoin y otras criptomonedas debido a la cuántica. Y la tercera razón por la que creo que se ha sentido peor, Frank, es que tal vez el precio no ha reflejado realmente las liquidaciones masivas que se han producido, ¿sabes? Bueno, creo que la realidad es que Bitcoin y Ethereum se han mantenido muy bien, pero creo que hay muchas historias de cuentas de personas que han sido vaciadas. Y aquí es donde Tom Lee se aleja de los datos y se centra en la psicología. Los mercados no quiebran a las personas financieramente, primero las quiebran emocionalmente. Cuando los precios caen, la confianza se derrumba casi al instante. La caída de los precios genera ansiedad, ira y dudas. Y esa presión emocional empuja a las personas a tener decisiones reflexivas en lugar de decisiones estratégicas. Lo que hace que esta caída parezca brutal es que el sentimiento es incluso peor que el que tuvimos después de la caída de FTX. E históricamente este tipo de agotamiento emocional suele aparecer más cerca de los suelos que de los máximos. No sé qué pensarás sobre el argumento y la tesis completa de Tom Lee, pero lo considero que ver a Ethereum como un valor real y no como un valor especulativo es lo que marca la diferencia y lo que pone los targets ultra mega altos para la capacidad de crecimiento que podría tener Ethereum, entendiendo como punto principal y como conclusión que quiero que te lleves que Ethereum se está incorporando a las grandes instituciones y las grandes instituciones son las que manejan el mundo y son las que deciden hacia dónde se dirigirá el mundo a continuación, y aparentemente parece que la tokenización y la blockchain van a tener un papel protagonista en el nuevo paradigma a nivel financiero que estamos viviendo. Es mi opinión y estoy a favor de lo que piensa Tom Lee, independientemente de los targets de precios que él considere. Espero que este vídeo te haya vuelto a gustar, te haya servido de ayuda y nos vemos pronto con más y mejor contenido. Adiós.